Su nombre es Fisnik Aslani y podría ser el siguiente delantero centro del Barça de Hansi Flick. Si os estáis preguntando quién es, cómo juega y qué potencial tiene, en este vídeo te lo voy a contar todo si te quedas hasta el final. ¡Empezamos! ¿Qué tal y bienvenidos a una nueva semana aquí en el canal, a un nuevo vídeo? Tenía ganas de seguir trayéndoos nombres interesantes de jugadores que están sonando para el Barça o que creo que podrían encajar en el Barça de Flick. La semana anterior os traje el nombre de Casey Smith, el centrocampista neerlandés que dijo él mismo que seguía al Barça y Koeman lo comparó con Pedri. Luego os traje el nombre de Jeremy Jacquet, central francés que es una auténtica bestia y que os contaba que para mí el Barça tendría que tener anotados en la agenda. Y hoy lunes es el turno a empezar a encender un poco este tema del 9 del Barça. Y empiezo por Fisnik Aslani, porque el periodista alemán Florian Plettenberg, que es uno de los más fiables de todo el entorno alemán, explicó hace unas semanas que el Barça lo tenía anotado en su radar y que había cierto interés del equipo azulgrana alrededor de este jugador de 23 años, nacido en Kosovo, actualmente jugando en el Hoffenheim, que lleva 6 goles, 3 asistencias en 12 partidos. Es un jugador interesante que estoy convencido que muchos de vosotros no conocéis y por lo tanto mi trabajo ha sido mirar bastantes partidos suyos para tratar de explicaros el por qué me parece uno de los perfiles más interesantes y diferentes de nueves que he visto recientemente. Si os quedáis en este vídeo os lo voy a contar, así que como siempre no olvidéis dejar vuestro me gusta en el vídeo, comentad lo que os apetezca de qué os parece este delantero y si lo veríais o no en clave Barça, y como siempre no olvidéis suscribiros al canal si no estáis suscritos. Como siempre, para empezar, el radar de Hadel Statsbomb para enseñaros un poco qué tipo de delantero es Fisnik Aslani. Repito, nacido en el año 2002, por lo tanto 23 años los que cumplió en este mes de agosto de esta temporada. Y de momento en el Hoffenheim está jugando a un nivel bastante alto. Fijaos, primero lo que nos llama la atención de este radar son las estadísticas a nivel defensivo. Presiones ganadas, más de 4,4 por cada 90 minutos, percentil 96, y contrapresiones, acordaos ese dato que nos muestra la presión inmediata a la pérdida de balón, 1,87 ganadas por cada 90 minutos, percentil, ojo, 99, es decir, es un delantero que ya a nivel defensivo es puro Barça de Flick. ¿Por qué? Porque presiona, porque gana presiones, es muy intenso, mide 1,90, es un jugador corpulento, potente en el choque, pero eso no le exime de ser un jugador que en primera línea marca diferencias a la hora de ganar esos balones. Pero a diferencia de lo que podamos pensar, es un jugador que engaña cuando lo ves físicamente, cuando lo ves luego moverse. Son dos jugadores casi distintos. Fijaos que está con más de 3 disparos por partido, para que nos entendamos, son cifras parecidas a las que tiene, por ejemplo, Ferran Torres en el Barça, más o menos, 0,37 goles generados esperados por cada 90 minutos, está bien, teniendo en cuenta que es el Hoffenheim, que no es un equipo que genere muchísimo en la Bundesliga, no estás jugando en el Bayern, no estás jugando en el Borussia Dortmund, en equipos que tengan ese tipo de dominio. 0,14 asistencias esperadas, cifra también muy buena, 0,62 regates, cifra correcta para ser un 9, es decir, muy superior a lo que es Lewandowski o Ferran Torres en este Barça. Fijaos estos dos datos que os voy a decir ahora. 1,49 pases hacia el área rival, percentil 95, es decir, es un jugador que conecta con los compañeros y da casi 5 pases que rompen una línea de presión del rival. Es una cifra altísima para ser un 9. Normalmente los 9 no suelen dar más de 2 o 3, pero ya veréis luego en las imágenes que he escogido para analizarlo por qué es un delantero tan diferente. También a la vez está convirtiendo el 19% de los disparos en la Bundesliga, una cifra correcta, es una cifra bastante buena que le sitúa, diríamos, en la parte alta de esos delanteros. Está un pelín lejos de Haaland, de Kylian Mbappé, pero está, por ejemplo, al nivel de lo que es Ferran en este Barça, es decir, el porcentaje de disparos que terminan siendo gol. Así que vemos el radar, por lo menos de entrada, de un jugador interesante en cuanto a perfil, defensivamente élite, jugador que genera ocasiones de gol, pero que a la vez también es capaz de facilitar la vida a sus compañeros. Y esto es muy importante porque estamos ante un delantero distinto, repito. Así que ahora sí, vamos con las imágenes para ver qué jugador es Aslani. Os he metido primero esta imagen de un partido que Kosovo ganó en Suecia. Ojo, Kosovo tiene, por ejemplo, a Murici en la punta junto a Aslani. Y aquí tenéis en esta imagen a Fisnik Aslani, ¿no? El delantero que recibe la pelota de espaldas. Importante esto porque él, fijaos aquí, recibe la pelota de espaldas, sale conduciendo con
bastante velocidad, es decir, él es un jugador que jugando de espaldas es muy bueno, tiene capacidad para no solo poner de cara a sus compañeros, luego veremos imágenes importantes, sino control, fijaos cómo luego se gira para conducir y termina, diríamos, asociándose con el compañero, es decir, permite en situaciones de bloque bajo, de repliegue, de salida, ser un futbolista que ofrezca soluciones. Sé que esto en el Barça muchos diréis, bueno, pero es que el Barça no va a estar encerrado abajo. Evidentemente no, pero sí hay muchas situaciones donde el delantero va a necesitar ese juego de espaldas. Esta imagen es interesante porque el jugador que va a recibir el balón en esta imagen es Fisnik Aslani. Fijaos dónde va a recibir el futbolista kosovar, lo va a hacer prácticamente de mediocentro, y esta es una de las grandes virtudes que tiene Aslani, que no es un 9 referencia de estar entre centrales constantemente, sino que normalmente él disfruta mucho moviéndose y viniendo a recibir en distintas zonas. Fijaos como en el momento del pase él recibe la pelota en esta jugada y ya de primera, sin controlar el balón, va a jugar con la pierna izquierda. Él es diestro, pero maneja muy bien ambas piernas. Y esto a mí es algo que me ha fascinado honestamente de Fisnik Aslani, la facilidad que él tiene para ser un jugador que conecte con los compañeros, que por lo tanto, diríamos, favorezca asociaciones en el juego interior. Y sabemos que esto encaja en el Barça. El Barça es un equipo con mucho talento en esas zonas, con Pedri, con Fermín, con Dani Olmo, con el propio Rafinha, también, ¿por qué no Lamine Yamal cayendo por ahí? Y por lo tanto es un equipo que abraza este tipo de juego. El pase de Aslani ha sido tan bueno que fijaos lo que ha permitido. Él ha bajado a recibir en la zona del mediocentro, ha jugado de primeras, y esto a mí me recuerda mucho a Harry Kane, y luego ha permitido ya que el Hoffenheim ataque con ventaja en el resto del campo. Él suele jugar con otra referencia arriba, es decir, dos delanteros, que es algo que en el Barça no sucede así, aunque cuando están Fermín o Dani Olmo, vemos muchas veces ese intercambio fluido en esa zona del ataque, y por lo tanto creo que ahí Aslani, en ese sentido, podría encajar. Fijaos aquí como Aslani tiene la pelota controlada, mirad el cuerpo, cómo lo gira para conectar de nuevo con el jugador que entra desde la banda izquierda. Él vuelve a bajar desde la posición de delantero centro, vuelve a aparecer en esa media punta y fijaos aquí, como a pesar de medir 1,90, de ser un futbolista muy corpulento, tiene esa sensibilidad en sus pies para buscar esa conexión. Aquí da la pelota al compañero, eso le permite, por lo tanto, al Hoffenheim seguir progresando, pero es que una vez ha dado el pase, él va a seguir participando en la jugada como prácticamente un interior. Fijaos cómo se la devuelve en la pelota y él ahí lo que va a hacer es trazar una pared fantástica. Da la pelota al jugador que se la ha pasado y ataca esa espalda. Es un jugador que creo, cuanto mejores sean los compañeros, mejor va a ser él, porque él hace mejores al resto. Esa es para mí la gran cualidad de Aslani, que es un delantero que permite asociarse, que permite por lo tanto tener buenas conexiones, y creo que es un perfil muy interesante en ese sentido. Fijaos esta jugada que a mí me parece que define bastante bien lo que puede ser Fisnik Aslani. Recibe esa pelota y obliga a uno de los centrales a salir de zona, y fijaos el regate que va a hacer para eliminar a ese jugador. Regate de un recorte seco, a pesar, repito, de su corpulencia, maneja bastante bien esos registros, y como veíais antes, para un delantero centro, firmar casi un regate por partido son cifras altas porque normalmente los delanteros puros no suelen hacer prácticamente ningún regate como tal. Fijaos cómo ha regateado, dejando al defensa prácticamente en el suelo, solo con un cambio de pie, es decir, una jugada más propia de un mediapunta que de un delantero centro. Y luego ahí va a buscar el disparo desde dentro del área, un disparo que obliga a una gran parada del portero, va a buscar el palo largo con el interior. Él suele generarse también, es capaz de hacerlo esas situaciones de gol, por eso creo que es un delantero que, luego lo veremos, no tiene ese feeling con el gol, es decir, es un jugador que, creo, no tiene esa facilidad para cazar balones, no es ese tipo de 9 que ha habido dentro del área, es un jugador diferente, y ahí a mí es donde me entran más las dudas, porque no sé qué es lo que necesita el Barça, honestamente. Tengo mis dudas acerca de qué tipo de 9 necesita, y por eso próximamente voy a hacer en el canal un vídeo trayéndoos distintas opciones para que vosotros también en vuestras casas decidáis. Yo os estoy planteando un jugador que ha sonado para que vosotros podáis tener conocimiento y luego valorarlo y convencer a vuestros amigos. Si os gusta, tenéis que ser pesados. ¿Qué jugador Fisnik Aslani? Ya veréis qué triples os vais a tirar, vais a quedar muy bien después de este vídeo. Fijaos esta situación del Hoffenheim, donde recibe Aslani. Aslani recibe de nuevo en una posición muy alejada de la portería.
Y él, como os decía antes, tiene dos datos que destacan mucho. Esos pases que rompen líneas, esa facilidad para conectar y para ser, en definitiva, un jugador sobre el que permitir al equipo progresar. Porque él desciende, recibe la pelota, usa muy bien el cuerpo, es un jugador corpulento, pero con buena sensibilidad, y eso hace que el Hoffenheim pueda tener muchos jugadores por delante del balón. Fijaos aquí lo que va a hacer Asllani. Mirad cómo de repente ha girado sobre sí mismo, ha quedado orientado hacia la portería rival cuando hace nada estaba orientado hacia la propia, giro sobre sí mismo para luego jugar con el compañero que tiene a su izquierda. Aquí ha jugado con él, eso permite al Hoffenheim ya encontrar ese espacio liberado y Asllani lo ha logrado de nuevo. Es decir, yo me imagino a este jugador en el Barça combinando y creo que podría estar, no lo sé, habría que verlo, pero podría estar a la altura de los jugadores interiores del Barça. Y eso facilitaría que hubiese más espacios. Lo que sucede es que ahí alguien tiene que luego cargar el área, alguien tiene que desmarcarse y para ello es clave el lado débil, que justamente en el Barça y en el Hoffenheim es el izquierdo, y ahí está un tal Rafinha. Esto es el partido ante el Bayern, donde el Hoffenheim perdió y Asllani ahí se las tuvo que ver con uno, sino el mejor equipo de Europa actualmente. Fijaos ahí cómo él cae a banda izquierda, es decir, estamos viendo que se puede mover por todo el ancho del campo, cae a derecha, a izquierda, a la media punta, va al espacio, es decir, es un jugador de movimientos completos. No es un futbolista unidireccional, podríamos decir que es un jugador, a veces hay delanteros de área, delanteros que suelen caer como Lewandowski. Si os fijáis, Lewandowski cae mucho sobre la izquierda del ataque, pero prácticamente nunca lo hace sobre su derecha, es decir, Lewandowski se junta más en el lado de Balde, en el lado de Rafinha, que no en el de Lamine, y eso es algo que siempre ha hecho el polaco. Y fijaos aquí Asllani lo que hace es dar tiempo, arrastra a Jonathan Tah, central del Bayern, da tiempo para que el jugador de segunda línea se desmarque. Tiene el partido en su cabeza y tiene ese feeling de media punta, de 9,5, que son jugadores como Benzema, Harry Kane, Firmino, históricamente, ¿no? Futbolistas que se manejan muy bien a la hora de entender los espacios, de dar tiempo a sus compañeros y de generar juego. En definitiva, Asllani no es ese nivel, ni mucho menos, pero acordaos que Firmino salió del Hoffenheim, el Liverpool lo firmó del Hoffenheim, y eso que en aquel momento parecía que no iba a ser una muy buena operación, y finalmente ya no hace falta que añada cómo salió ese fichaje de Firmino, pero fijaos aquí cómo él da ese tiempo y con el exterior del pie da ese pase. El pase es fantástico con el exterior en el momento preciso, y ahí el Hoffenheim tiene una situación de 3 contra 3 en el área del Bayern, que es fantástica para poder marcar. Eso no hubiese computado como asistencia, pero sí como esa estadística que os mostraba antes de casi 2 pases por partido hacia el área rival, que eso para 9 es mucho, porque normalmente los 9 son los que los reciben. Él, además de recibir esos pases, también los ofrece. Esta jugada me encanta porque aquí es donde yo percibo cositas a Asllani. Él recibe, fijaos, dentro del área, con Kim Min-jae, un central que es agresivo, que es duro de superar en esas situaciones, y no tiene aparentemente ninguna ayuda. No hay jugadores a los que poder pasarle el balón, y fijaos lo que se inventa para dar salida a esa jugada. Él va jugando con el cuerpo, va zigzagueando, moviéndose, hace ver que sale por su izquierda, luego por su derecha, y eso le permite ir desconcertando al rival. En el momento en el que parece ya totalmente cerrado, que es cuando tiene a Laimer a su espalda, Kim Min-jae más la ayuda del mediocentro, ahí parece que ya Asllani no puede hacer más, porque no hay opción de pase, ni de poder salir, se inventa esta jugada. Fijaos el pase que mete al espacio para la llegada del lateral. Él mismo ha ido como dando pequeños vuelcos, girando, hasta que ha percibido la llegada del compañero y ha fijado a toda la defensa. Eso es fantástico, porque eso demuestra una capacidad de leer el juego brutal, y luego también técnicamente para tener ese momento de darse la vuelta y con ese corpachón dar ese pase fantástico que fijaos que termina en esta jugada. El jugador del Hoffenheim de hecho llega a ponerse por delante y trata de forzar el penalti sobre Laimer, que no pita el árbitro, pero es una jugada en la que de la nada se ha sacado una gran llegada para su compañero. El Barça sabemos que normalmente sufre presiones adelantadas como la del Bayern en esta imagen. Fijaos hasta dónde le persigue Asllani, que viene a recibir prácticamente en el área del Hoffenheim. Él tiene que bajar y el equipo se la da porque confía en que con Asllani va a poder encontrar una salida. Y ya sabemos que el Barça necesita este tipo de delantero. Ferran creo que es un jugador poco pulcro, no tiene ese tacto de espaldas para ser una referencia para, diríamos, lo que es la máxima élite. Lewandowski siempre lo ha sido, pero cada vez le puedes pedir que baje menos,
Porque si al final Lewandowski te baja a 60 metros, no te va a llegar al área, no es el Lewandowski del Bayern, eso ya lo sabemos. Y yo creo que el siguiente 9 del Barça, más allá de quien sea, va a necesitar esa doble faceta de poder bajar a recibir y a la vez ocupar área. Y fijaos aquí lo que se inventa el amigo Aslani, espuelazo. Pase de tacón para el jugador que está llegando por detrás. Esos recursos a mí me fascinan porque la verdad que no son normales en un jugador de su talla, en un jugador, digamos, que cuando lo ves físicamente te engaña tanto como Aslani. Y él aquí lo que ha logrado es llevar al Bayern la presión hacia el costado, que teóricamente es lo que busca el equipo teutón, y una vez está encerrado de nuevo por dos jugadores, como veíamos antes, aparentemente no tiene salida, da ese pase de espuela para encontrar una solución. Y ya ese pase lo que permite al Hoffenheim es desplegarse en transición. El Barça lo que viene echando en falta es ese tipo de perfil en el día, por ejemplo, del Elche durante gran parte del partido, el día del Sevilla, el día del PSG, ese delantero que baje, arrastre al central y se invente una jugada. En el juego directo, como vemos también en el día del Bayern, claro, sabemos, el equipo de Vincent Kompany te va a presionar, te va a igualar 1 contra 1, y ahí también es importante, porque esto en el Barça es algo que creo es trasladable, es ese juego portero-delantero. En el Barça lo hemos visto muchas veces con sobre todo Joan García, que tiene esa facilidad para encontrar a los alejados, y fijaos aquí el recurso que se inventa Aslani ante el Bayern. Mirad la situación, que es perfectamente una que podríamos encontrar en un partido del Barça, y lo que hace Aslani es saltar, o sea, pega un salto de karateca, mirad dónde tiene la pierna, y con la pierna derecha va a dar un pase al espacio. Una jugada tremenda que me recordó a mí, salvando las distancias, sé que algunos lo estaréis pensando, Zlatan Ibrahimovic. Ese tipo de jugadas rocambolescas, prácticamente de artes marciales, levantando mucho las piernas para encontrar soluciones imposibles. Ahí Aslani lo hace muy bien porque fijaos el pase que da. El pase de Aslani es muy bueno y deja a su equipo en un 3-3. Los dos extremos, más otro centrocampista que se descuelga contra los tres defensas del Bayern. Para superar presiones, si no tienes capacidad de encontrar a los jugadores más cercanos, lo que significa tener un 9 de esas características, que te permite, diríamos, salir en largo, es brutal. Para un equipo como el Barça, sobre todo, que va a enfrentar presiones porque los rivales ven que le hacen daño. Esta jugada también en el partido de Kosovo, que le ganó a Suecia en casa, me gusta bastante porque es una transición y fijaos aquí Aslani recibe la pelota, de primeras él, ya una vez recibe, ya no controla. Suele jugar muy bien de primeras, a mí eso me gusta porque en el Barça sabemos que al final cuando tú juegas por dentro, o sea de media punta, de delantero, necesitas darle velocidad al juego, necesitas que todo vaya rápido. Fijaos, Aslani va a jugar de primeras al espacio. El balón de Aslani es muy bueno y permite una transición, pero no va a quedar ahí. Aslani va a seguir y se va a inventar una jugadita que ahora os voy a enseñar. Cuando recibe Aslani dentro del área, otro 9 aquí controla y trata de buscar la forma de disparar, ralentizando, perdiendo esa opción. Él no, el kosovar juega de espuela de primeras para permitir la llegada de su equipo. La dejada de Aslani es tan buena que fijaos lo que genera, ese 2 contra 0 prácticamente en el lado diestro. Y ahí lo aprovecha Kosovo para generar evidentemente una gran ocasión de gol. Me gusta de él que anticipa al rival. Fijaos aquí, él va a recibir un pase entre líneas y ya vemos que el central va a saltar súper agresivo, porque ve que el pase es poco tenso y además por detrás tiene al medio centro. Aquí es difícil encontrar una solución. Pues Aslani la va a encontrar. ¿Qué vuelve a hacer el jugador kosovar, el del Hoffenheim? Toque de espuela. De nuevo, evitando el tackle del defensa que ya está en el suelo. Fijaos, ya tiene el pie en el suelo el central. Él juega de espuela para el compañero de segunda línea. Y es que claro, el Barça esto lo favorece. Pedri, De Jong, Olmo, Fermín, jugadores que se mueven, que te buscan la pared. Esto es muy importante a la hora de imaginar el salto de un jugador. Más allá de la diferencia de nivel, de la diferencia de ritmo, es sobre todo el tipo de juego que favorece cada futbolista. Y Aslani hace esto. Una vez tienes estas dejadas, desordenas la línea defensiva rival y permites que el Barça, y permites que tu equipo se ordene, además, en el lado opuesto donde hay menos efectivos del rival. Regatea en una baldosa, o sea, se va de un jugador con un toque de espuela por detrás que lo deja en el suelo y hace esto. Se va de él y ahí de nuevo vuelve a insistir en buscar ese balón al espacio. Y por eso os digo que él alimenta constantemente las llegadas de segunda línea. Mete ese pase fantástico y deja a su compañero en 1 para 1. Todo después de él haber regateado e inventarse ese pase.
Fijaos ahora dónde cae él cae a banda derecha, es decir, recibe la pelota prácticamente como un extremo. Como os decía anteriormente, puede caer en izquierda, lo hemos visto, en derecha, media punta, centrales prácticamente, y tiene ese rango muy amplio de movimiento porque físicamente es muy potente. Es un jugador que no tiene una punta de velocidad extremadamente alta, pero sí es potente, tiene una buena carrocería y le permite recorrer grandes distancias. Y fijaos la jugada que se inventa aquí Asllani. De nuevo vuelve a regatear, es decir, él hace algo muy bien que es frenar. Frenar y luego darse tiempo para tomar una buena decisión. Una vez ve que el central le ha perdido ese puntito y está por detrás suyo, hace esto. Juega con la pierna izquierda al espacio para el desmarque del compañero. Algo tan simple como, siendo 9, me llevo al central de paseo, doy media vuelta y ataco con un pase el espacio que yo mismo he generado. Uno de los goles de Asllani esta temporada se dio en esta situación. Él recibe la pelota en la frontal, se perfila, pega ese golpeo con el interior, dando rosca buscando el segundo palo. La pelota es imparable y termina siendo un golazo. Pero precisamente algo que a mí no me ha llenado el ojo en Asllani, la parte negativa, es que es un futbolista que el golpeo a mí no me termina de convencer. Creo que hay situaciones en las que no termina de tener una buena superficie para golpear la pelota, no le da suficiente potencia y le falta ese instinto killer en el área rival. No le veo eso que tiene, por ejemplo, Lewandowski. Y que el día de Vigo, más allá de lo que podamos decir, se saca 2 goles de la chistera, Robert Lewandowski, más allá del penalti. Eso para el Barça es muy necesario, sobre todo mientras Lamine Yamal siga siendo un jugador inconsistente de cara al gol. Sabemos que Lamine puede explotar en ese sentido, pero de momento no lo es. Claro, el Barça el año pasado tuvo a Rafinha y a Lewandowski 2 bestias goleadoras. Rafinha probablemente el año que viene ya con 30, vamos a ver cómo se gestiona, vamos a ver si puede tener esas cifras. Y Lewandowski no va a estar, por lo que el 9 del Barça ahí tendrá que decidir el club qué pesa más, si todo lo que os he contado de Asllani bueno, o ese golpeo que todavía no termina de ser pulcro. Fijaos esta jugada, por ejemplo, ante el Bayern, él hace un desmarque muy bueno a la espalda del central que salta, y aquí él recibe la pelota, y aquí yo echo en falta quizás ese puntito más de killer, porque el tackle del jugador del Bayern, que creo que es Jonathan Tah, es muy bueno. La superficie de golpeo, cómo termina la posición. Es una posición en la que el golpeo sale liftado hacia arriba. No tiene esa posición de girar completamente el torso, lo que le permitiría haber encarado el disparo hacia el palo largo. Y eso me hace pensar que es un jugador que en estas situaciones no termina de tener ese puntito realmente diferencial. Y claro, sabemos que el Barça, realmente con los generadores que tiene por detrás, también con Lamine, que es un pasador excepcional, con Pedri, con Fermín, etcétera, quizás lo que necesites, planteo el debate, sea un jugador que más allá de todo lo demás, marque muchos goles. Fijaos esta jugada, también él queda solo prácticamente dentro del área. Aquí, para un 9 tipo Lewandowski, esto es gol o gol. El disparo de Asllani no es del todo bueno, es un disparo con una posición en la que él no le da la suficiente fuerza. Fijaos que el balón sale bastante en altura media, no sale esquinado. Y mirad el portero cómo la para, prácticamente el portero no tiene que hacer una estirada. Y son situaciones que he ido viendo en sus partidos que se van repitiendo. Ha marcado grandes goles, porque marca goles difíciles. El disparo de antes, algún que otro cabezazo, pero no percibo eso diferencial en cuanto, diríamos, al gol. No es Erling Braut Haaland, evidentemente. Es un 9, como habéis visto, diferente. Un 9 distinto que tiene cosas especiales y que a mí me encajan mucho en el Barça. Pero quería leeros a vosotros a ver si veis este tipo de delantero y si os ha gustado este vídeo. También hacedmelo saber por aquí en los comentarios. Espero traeros más contenido parecido para que vayáis conociendo más jugadores que suenan para el Barça. Y como siempre, nos vemos mañana en un nuevo vídeo.